Está bien hecho. Siempre nos enseñan, ¿no? Siendo predicadores. Si el mensaje no afecta al predicador, déjalo, empezá de nuevo. Así sea que sea el sábado a las 12 de la noche. Si el mensaje no te confronta, déjalo, empezá de nuevo, habla otra cosa. O no hables nada. Este es un gran llamado, una pena que muchos no estén. Mi corazón fue tremendamente confrontado. ¡Wow! Y espero que el Espíritu Santo haga lo mismo a través de su palabra en tu vida. Ojo, no abras el paraguas, no viene la parte de los retos ni nada, hermano. Yo no estoy para retar. Si es una exhortación, que no es un reto, es invitar a alguien a la obediencia a la palabra. Vamos a continuar con la serie expositiva. De la carta a Timoteo, capítulo 2. Veníamos viendo hasta el verso 7 y hoy vamos a ver el verso 8. Ordenando las prioridades. Vamos a ver el orden en la iglesia reunida. Vamos a orar primero sobre esta palabra. Vamos a leerla y vamos a orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oh Señor, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente de todas estas cosas? Nadie. Solamente tú, Señor. Amado Dios, lo que falta a tu iglesia, eres tú quien nos va a suplir. En reverencia venimos delante de tu palabra, ante tu verdad eterna, Señor. Tener nuestras conciencias que estamos delante de tu palabra, delante de tu manifestación, ante la cual nos humillamos porque entendemos que es tu voz a nuestras vidas. Queremos, Señor, hacerlo en reverencia, porque tú eres un Dios santo y digno de toda adoración, con respeto, pero con un espíritu humilde. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos lleve a obedecer y disfrutar esta maravillosa joya que tenemos en este versículo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. Ruego, Señor, que cuando esté exponiendo esta palabra, seas tú, Señor, guiando mi vida. Señor, bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Decía en su institución de la religión cristiana, Juan Calvino, sobre la oración: comprendamos pues que solamente se prepara y dispone a orar, como es menester aquel en que la majestad de Dios toca, para que desentendiéndose de todo cuidado y afecto terreno, se llega a Él. Es lo que significa la ceremonia de alzar las manos que usamos al orar, a fin de que los hombres recuerden que están muy lejos de Dios, si no alzan en un sentido sus sentidos al cielo. En una manera figurada, en sentar nuestros sentidos al cielo. El contexto de esta palabra, como venimos viendo, Pablo está llamando a la oración evangelística y está haciendo un reordenamiento en la iglesia. Está dando la instrucción en lo que se refiere a la oración de intercesión por los perdidos, en la oración evangelística. Está guiando a Timoteo para enfatizar sobre esta carga sobre la iglesia. Esto inclusive pone la oración, el marco de la oración, antes de establecer ancianos, antes de corregir lo que era establecer ancianos, de hablar sobre su proceder para apartar ancianos y de otras enseñanzas en cuanto a su vida y su ministerio. Antes que eso, la oración, porque la oración es fundamental y central en la iglesia. Llevar una vida de oración, y a su vez esta oración está regulada en las reuniones oficiales. Estamos hablando de los cultos públicos de la iglesia, donde la iglesia se reúne como cuerpo. Y en este marco, el anciano apóstol ordena para hacerlo de una forma determinada y establecer y dejar establecida la aplicación
para todas las iglesias. Esto no está solo para el contexto de la iglesia de Éfeso, que es donde estaba pastoreando Timoteo, sino que esto tiene que ser, es un mandamiento. Yo lo dividí en el ámbito y la responsabilidad de intercesión. 1A sería, o el 8A sería, a ver ese verso. Después el carácter de intercesión, sería el B, el apartado B. Y el tercer aspecto que vamos a ver es el impedimento para la oración, sería el C. Vamos al apartado A. Quiero pues, para tener más claro el concepto, por lo que el apóstol ordena la actividad de la oración por los perdidos, se debe mirar algo en el sentido. ¿Por qué está ordenando? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ver el texto clave sobre el cual gira toda la epístola. Nosotros en el capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, está diciendo que en medio de la congregación no se puede hacer las cosas como uno quiere. Porque un día Dios le dijo a uno tal cosa, o llevar al desorden, o como unos a tontas y a locas manejarse en la reunión. Y presentar ese desorden como si fuera la libertad del espíritu. No, Dios no está hablando en ningún momento de eso. Y en ese aspecto, ver el ordenar la iglesia, y en base a que la argumentación anterior que Pablo está teniendo como el ancla firme, ¿por qué tenemos que interceder? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso debemos entender el sentido de urgencia del clamor por los perdidos en medio de la iglesia y en el culto público. Esa es la razón y el impulso. Y en este sentido también nosotros oramos para también después evangelizar. Porque esa también es la manera que nosotros podemos ser luz y sal en esta tierra. Nosotros no estamos puestos para estar encerrados en las cuatro paredes y ver qué Dios hace. Una cosa es confiar en la soberanía de Dios, que Dios atrae a los perdidos por la obra de su Espíritu, pero Dios usa a personas que prediquen el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y esa obra la hace Cristo. Dios no nos llama a la inactividad, la inercia, o de estar inertes así. No. Sino que es un movimiento que Dios nos ordena hacer. Y empezamos en la oración. Pablo está ordenando la oración por todo tipo de personas. Como decía Josué anteriormente, no el que me cae bien, al que conozco, por todo tipo y clase de personas. Y acá dice Pablo, quiero pues. Fíjense algo, que nosotros, parece una frase que está revestida casi de un ruego, como de un deseo, pero en realidad en el vocablo griego no está diciendo lo mismo. Vemos en el versículo 4, por ejemplo, que es el deseo de Dios. Verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra griega para ese es deseo, celo, y que tiene que ver con un deseo, un anhelo de Dios. Una disposición, esa palabra en nuestro contexto, de celo, tiene que ver con un deseo, un anhelo. Pero acá en el verso 8 dice, quiero pues, la palabra griega es boulomi, que es la raíz de voluntad. Pero no tiene que ver con un deseo, un anhelo, sino es una voluntad dispuesta. El ponerse firme en esto. Entonces, ese quiero pues, Pablo lo está encerrando en un aparente deseo, pero acá en la corrección, en la oración, en la reunión pública del Señor, en el día del Señor, para la iglesia, cuando la misma se reúne como cuerpo, en una manera oficial, esto debe ser un mandamiento. Esto no es quiero pues, se transforma, es un mandamiento que Pablo, acá no hay una cuestión de decir, bueno, yo tengo el deseo. No, acá hay una voluntad expresa de Pablo. Entonces nosotros vamos a ver, ¿y por qué Pablo habla eso? Y bueno, ¿bajo qué? A ver, ¿por qué Pablo está hablando así? Bueno, capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo está hablando en autoridad apostólica. Pablo está hablando de una manera inspirada e inerrante e infalible. Acá debemos entender algo que no es una opinión de Pablo,
Él no está dando su opinión personal, sino que más bien son las palabras de Cristo a través de Pablo y es una ordenanza para la iglesia. Y esto atañe a todas las iglesias. No es simplemente circunscripto a Éfeso, sino a todas las iglesias del Señor. Las que habían en ese momento y las que surgieron después, hasta el día de hoy. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 2, fíjense cómo saluda el apóstol. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y a su hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Buscando lugar donde se congreguen, aparte estamos viendo que la iglesia en ese tiempo estaba en pañales, y una iglesia que estaba recién fundando lugares de reunión. No estamos hablando de las catedrales, el lugar físico, lugares donde la iglesia se reunía. Y cuando la iglesia se reunía, donde sea, al lado de un río, en un campo, abajo de un árbol, en la casa. Por ejemplo, Hechos 27, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero el primer día de la semana se reunían los discípulos. Es la costumbre de reunirse. Después en la carta a los Romanos, capítulo 16, vemos lo siguiente. En el verso 5, el saludo que Pablo está haciendo, y dice lo siguiente. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La iglesia que está en una casa. La cuestión es que la iglesia se reunía. La iglesia estableció un tiempo de reunión. Por eso dice un autor, White, dice, la instrucción es aplicar a cada iglesia sin excepción. Y esto no se tiene que hacer concesiones para las condiciones peculiares de cada localidad. Bueno, vemos, a ver, qué sé yo, donde se establece una iglesia, tenés que reunirte irregularmente. No estamos hablando de cada excepción, y bueno, vemos acá la costa, por ejemplo, ahora viene la temporada, y bueno, no me puedo reunir porque yo tengo que trabajar. No, hay que romper con eso. Confiar en el Señor, pero no dejar. Muchas veces nos ponemos como Marta, que Cristo no va a decir Marta, Marta, afanada y turbada. Nos enloquecemos por el tema de Dios. Acá la costa es así, pero el cristiano debe confiar en el Señor y madurar en fe y dejar, por ir resignar, o de ganar quizá en un aspecto, ganar más dinero, o en otro aspecto, cultivar el tiempo con el Señor y comunión con Dios. No enloquecerse con el sistema de este mundo. Este sistema te quiere esclavo, te tiene hipnotizado, corriendo como si fuera el burro corriendo la zanahoria. Es un engaño del mundo, una estafa del mundo. Pero hay necesidades, y pensar que Dios no conoce. Si Dios es el que pastorea, en este sentido también en la reunión de oración se tiene que hacer esto, orar por los perdidos. Orar por los perdidos es algo que se tiene que hacer en cada reunión que hacen los hijos de Dios, en el día del Señor. Este es un requisito para la oración de la iglesia reunida en el día del Señor. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo fue llamado y comisionado por Dios. Por eso en el verso 7, hablando de la oración, la intercesión por los hombres, dando el término teológico. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dando ese sentido, el anhelo de Dios que la gente sea salva y que vengan al conocimiento de la verdad, que esto es bueno, es agradable delante de Dios orar de esta manera. Dios está dando un claro mandamiento y es de parte de Dios. Pablo como apóstol está dando una palabra de parte de Dios. Son palabras de Cristo a través de Pablo. Pero está diciendo que oren ¿quién? El ámbito es la oración, el ámbito es la oración en la reunión pública el día del Señor. Pero ¿quiénes lo tienen que hacer? Los hombres. Este es el versículo donde a partir de acá, según la religión moderna y según el cristianismo moderno, adaptado a este mundo, te dicen que acá es donde saltan a decir que acá Pablo es un machista, donde Pablo es un misógino,
donde Pablo menosprecia a la mujer. Lejos está de hacer eso. Simplemente entender que Dios está ordenando. Y una de las cosas, yo como pastor, yo no soy la cabeza de la iglesia. Claramente las Escrituras dicen quién es la cabeza de la iglesia. Cristo. Yo como pastor, ¿cuál es mi función? Un mayordomo. Yo no estoy para discutir lo que Dios enseña, no estoy para replantear, querer reinventar para ser más aceptado. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice, como está escrito y en la intención que fue dada. Nosotros vemos la luz de las Escrituras y ojo, estaba por entendido también que hombres y mujeres oraban juntos en la iglesia. Ahí donde estaban los 120 reunidos en Pentecostés, estaban los 120, hombres y mujeres, todos oraban juntos. Dios no censura a la mujer porque sea de menor calidad, pero hay un sentido de la oración. La iglesia oraban juntos. Después se acuerdan del pasaje donde Pedro fue liberado y que Dios mandó ángeles para liberarlo de la cárcel cuando mataron a Jacobo. Dios mandó ángeles, pero dice que la iglesia estaba unánime orando por él. Que cuando fue y tocó la puerta que estaba libre, lo vio Rode, y dice que agarró, tocó la puerta, ¿y quién sos, Pedro? Y se enloqueció tanto que no entendía tanto, y venía a hablar así, no le abría la puerta a Pedro, y ella estaba contenta, y la iglesia no entendía nada. Dios había contestado la oración tan rápido que no entendían. Y estaban todos unánimes, reunidos. Era un momento especial de la iglesia. Pero Dios tiene que ordenar la vida, la oración y la espiritualidad de la iglesia. Y el contexto es verdad. 1 Corintios 11:5 está hablando a la mujer, dice que si una mujer ora y profetiza sin el velo, descubierto el cabello, le es deshonroso. Pero el énfasis no está haciendo que la mujer ore o profetice en público, sino que está haciendo en cuanto a su sujeción, debido a que el velo era mostrar en ese momento una sujeción a su esposo. Y no que tenga la cabeza rapada, que era un desafío, era algo visto y culturalmente, por eso es un requisito que era cultural, no es una ordenanza para toda la iglesia. El contexto que debe ser analizado. Este pasaje es en la primera carta a los Corintios, pero capítulo 14. Vamos a ver primero en este sentido si Pablo está hablando de parte de Dios. Verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Pero el contexto que debe ser visto este contexto es lo siguiente. En el verso 34, verso 33 de 1 Corintios 14, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como es en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Este es un contexto donde muchas mujeres interrumpían el momento de la predicación, interrumpían el momento que estaba la profecía, haciendo preguntas, pero en realidad la intención era establecer con un espíritu rebelde, querer imponer eso. Entonces, por eso, y la ley también prohibían eso, la oración siempre era ejercida por varones. Ahora, en este momento no estamos viendo en esto, ¿por qué varones? Sino fíjense en la palabra del Señor, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. La palabra hombres no es la misma, si bien la traducción es la misma, pero por ejemplo en el versículo 1, en el versículo 4 y el versículo 5 habla la palabra hombres. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, ¿por qué vemos este sentido? Porque la palabra que está ahí, hombres, versículo 1, versículo 4, versículo 5, es la palabra antropos, que tiene que ver con el ser humano o la humanidad. Tiene que ver eso, la palabra antropos, tiene que ver con el ser humano como género, como especie, la humanidad. Está que hablamos por todos los seres humanos. Debemos orar por todos los hombres como seres humanos. Pero la palabra que está en el versículo 8 es otra palabra, que es la palabra aner. Y la palabra aner tiene que ver con varón. Ahí está haciendo una distinción de género.
No está diciendo toda la humanidad o todos los hombres como seres humanos, sino está distinguiendo al varón frente a la mujer. Entonces la palabra para mujer es otra palabra en el griego. La palabra que viene para el varón es aner, que significa varón. Entonces está especificando ya un género masculino. Y acá no es poner a los varones en un pedestal inalcanzable. Más bien, el orar por los perdidos se debe mirar en este sentido, en el carácter de que Dios le está entregando una tremenda responsabilidad al liderazgo masculino en la iglesia. Esta es una actitud de los hombres en la oración de la iglesia. El orar por la salvación por los perdidos de toda la raza humana. En la reunión se debe usar tiempo específico para orar y en sentido evangelístico. Pero no únicamente por este tema. La oración no quiere decir que el orar en la iglesia es monotemático solamente. Hay un montón de otras peticiones. Pero hay un tiempo que se debe usar en el culto del Día del Señor para orar por los perdidos en un sentido intencional. Y esa responsabilidad Dios se la dio a los hombres. Pablo asumió que los hombres tendrían la iniciativa de la oración. Porque una cosa debemos tener en cuenta. Los hombres, dirigiendo la oración, representan a toda la congregación delante de los cielos. En la antigüedad, Dios que levantó sacerdotes, no sacerdotisas. Vemos en la antigüedad registro cuando Dios levantó patriarcas, no matriarcas. Dios se presenta a sí mismo como varón. Ay, pero Dios no tiene sexo como nosotros. No, sí, está bien, entendamos de que Dios es un ser inteligente, eterno, pero se manifiesta con cualidades de varón. Dios mandó a la tierra a morir a la cruz a un varón. Envió a Jesús, no a Jesusa. White dice lo siguiente, comentando esto, ¿no? Los ministros de oración pública deben ser hombres y no mujeres. Pero este mandamiento no es en desmedro de las mujeres como si fueran de una categoría inferior. Porque vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nos dice las Escrituras, la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en la cruz de Jesús, en Cristo Jesús. Cada uno, todos somos uno. ¿En qué sentido? Estamos hablando del ámbito de la salvación. Todos necesitados de la misma gracia, la misma misericordia de Dios expresada en Cristo. La misma sangre que se derramó en la cruz de Calvario limpió los pecados de varones y de mujeres. Son coherederas de la gracia de Dios juntamente con nosotros, coherederas con Cristo. Tienen el mismo sentido y afecto delante de los ojos de Dios. Son tan amadas delante de Dios como los varones. Eso no hay diferencia. Todos iguales, necesitados de la misma salvación, la misma sangre, la misma comunión. Tenemos un mismo espíritu que nos hace hermanos, una misma comunión. Formamos parte de la misma iglesia. Pero acá Pablo está definiendo algo, son roles en la iglesia. Una cosa es nuestra condición, que ya no hay ni judío, por eso es la iglesia. Dios ya no está judíos y gentiles o esclavos y libres, somos todos uno. La iglesia, la nueva creación. Como habla capítulo 1, capítulo 2, verso 14 en adelante, lo que habla la carta a los Efesios. En su cruz, Cristo derribó la pared que nos separaba y haciendo un nuevo hombre, una nueva creación, la iglesia. Aquellos que estaban lejanos los hizo cercanos. Estos que tenían las promesas fueron también incluidos en lo que es la iglesia. Debemos tener en cuenta nosotros que acá Pablo está hablando de roles y Pablo está hablando Dios. Pero estos son los mismos roles que tiene que cumplir el varón en el trabajo, en la iglesia, en su familia. ¿Quién es la cabeza de familia en los casados? Los varones. Los varones son jefes de familia. Son los pastores de la familia. Son la autoridad en la familia. Ese mismo rol
ese que tiene que desempeñar en la iglesia y en la oración pública. Los ancianos de la iglesia tienen que hacerlo, y hombres de oración pública, ministros de oración. Los hombres tienen que tener la iniciativa de la oración en el culto público. Y muchas veces, y se entiende por qué se levanta el feminismo, por la pasividad y la apatía de los hombres. Por ahí lamentablemente las mujeres se desesperan, y tienen razón muchas veces, pero porque los hombres han cedido su lugar en el reino de los cielos, han cedido eso. Pero así también los roles en la iglesia. No todos los hombres son pastores. No todos los hombres son ancianos en la iglesia. Las hermanas tienen otras posibilidades también delante de Dios muy válidas de liderar. Pueden liderar y pueden predicar. Esto no es un tema de superioridad. Hay muchas áreas en que las mujeres pueden liderar. Es más, orar y presentar el evangelio a los perdidos. Y a otras mujeres, predicarle y enseñar a los niños. Acá lo que Dios está mostrando un rol de responsabilidad, y el énfasis de la fe cristiana no es la ruptura total con el pasado, o sea, con el Antiguo Testamento. Porque muchos malinterpretan Gálatas 3:28 para comenzar y tomar los ministerios de liderazgo femenino en la iglesia, habiendo hombres. Se sublevan. Muchas veces se ha permitido esto en la iglesia y la iglesia ha sido desobediente. Hemos sido desobedientes por muchos años. Y esa desobediencia trae consecuencias. Y eso ha afectado a la sociedad. Sí, está bien la maldad de este mundo, del pecado, de Satanás, pero la iglesia se ha contaminado porque el mundo entró en la iglesia. El pensamiento progresista, mundano, entró en la iglesia. Ahora sí, para que los hombres están empoderados. No. No estamos hablando del machismo, estamos hablando de la masculinidad bíblica, no el feminismo, la feminidad bíblica, según el diseño de Dios. Las mujeres pueden evangelizar a los perdidos, pueden predicarle a los perdidos, pero el rol dentro de la iglesia, el liderazgo corresponde a varones, y para orar tienen que hacerlo los varones. Por eso no es romper, porque en las sinagogas se utilizaba esto. Los que oraban eran los varones, y eso se trasladó a la iglesia del Señor. Porque ahí donde sacar, porque Pablo era un machista. No, Pablo, después vamos a ver el argumento que usa, y no es el machismo cultural. Es por la creación de Dios, que eso lo vamos a ver en 2 o 3 domingos más. Nosotros vemos acá en la Escritura, como dice Ricardo Daglio, Dios diseñó y ordenó a la iglesia de tal modo que los hombres sean ejemplo de liderazgo piadoso, sin que en manera alguna implique el desconocimiento de la importancia, dignidad y grandeza que tienen las mujeres en la congregación. Cuidado con menospreciar a las hermanas. La misma sangre que te limpió es la misma sangre que limpió a la hermana. Muchos son instrumentos útiles y crecen más rápido, más en serio a Dios, porque los hombres perdidos en las galaxias. Entonces nosotros tenemos que ver ahora el carácter de la intercesión. La parte B. Quiero pues, dice la Escritura, que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar estamos hablando en toda la congregación. No está hablando, no se debe tomar en sentido absoluto. Está hablando en toda congregación donde se reúne la iglesia. El liderazgo establecido, tienen que orar hombres por los perdidos. Que intercedan. La oración en el culto público, en el día del Señor. Habla de levantar las manos. Levantando las manos santas. Ahí vemos el carácter de la intercesión. Levantando manos santas. Y esto no es para cantar cuando levanto mis manos y empiezan a ocurrir cosas. No tiene nada que ver eso. Pues ¿sabes cuándo hay efecto? Cuando levantás manos santas. Muchas veces el evangelio musical trajo una idea, y ese evangelio musical, la alabanza de turno me hizo llorar, y bueno, cuando levanto mis manos comienzo a recibir y comienzo a hacer eso. Por un acto de si yo levanto en adoración a Dios. Pero si tu mano no es santa, no va a pasar nada. Por más que llores y patalees y todas las emociones que vos sientas, son de la carne, lo lamento.
Levantar la mano es una postura corporal de adoración, pero el énfasis no es la postura física. De hecho, hay un montón de otras posturas. Estamos hablando de orar de pie, con la cabeza inclinada, por ejemplo. Estamos hablando de orar de rodillas, de rostro en tierra, golpeando, estar de pie y golpeando el pecho, con ojos levantados al cielo. Fíjense que una de las maneras que tiene la iglesia de Cristo hoy en día es orar con los ojos cerrados. Bueno, esa idea era desconocida en la iglesia primitiva. Se oraba con los ojos al cielo, levantados, la mano levantada y los ojos al cielo. El orar no se sabe cuándo empezó y posiblemente una de las cosas que oramos con ojos cerrados es para no distraernos con los ruidos, con lo que se ve. Entonces se apeló a, bueno, cerrar los ojos, estar más concentrado en la meditación o en la oración. No es pecaminoso, no está mal. Pero el tema es que muchas veces, pero eso era desconocido en esa época. Es decir, bueno, juntar las manos así y bueno, oremos. Eso era desconocido en aquella época. Jesús no lo practicaba y la iglesia tampoco. O sea, no se conocía. Ahora quiere decir que eso, por ser relativamente algo nuevo, es herejía, pecado. No. No. Y está bien, porque a muchos les cuesta, imagínense, les cuesta orar con los ojos cerrados, queriendo concentrarse, imagínense los ojos abiertos y se van a cualquier lado. Entonces, no, el tema es que te ayude, te colabora, que ores bien. Bueno, amén. Se oraba de pie. Marcos 11:25. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, pero que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Esto tiene que ver algo en el sentido de las manos santas. Si vos tenés algo contra alguien, fíjate si tenés algo contra alguien, tiene que ver con la santidad. Lucas nos habla lo siguiente, 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tuvieron temor, estaban en reverencia. Entonces son formas de orar. Otros oraban de rodillas y creo que es una fórmula clásica y una postura correcta en la oración. Tiene que ver con que uno se humilla. Algunos, bueno, por cuestiones físicas, un montón de cosas, por les cuesta estar de rodillas, bueno, sentado. Lo importante es que tengas tu corazón humillado delante de Dios. Si es un patrón claro enseñado en la Escritura de orar de rodillas, otros postrados, rostro en tierra, una posición de adoración, de humillación, postrarse delante de Dios. Y es válido, es bíblico. Muchas veces se necesita hacer una rendición total a Dios. Pero acá no es el énfasis en la postura física. Acá tiene que ver, inclusive levantando los ojos del cielo, pero acá la actitud tiene que ver con la actitud del corazón. Levantando manos puede significar también poder y autoridad. Un montón de cosas. Figurativamente, por ahí en el Antiguo Testamento habla de que la mano de Israel estaban sobre tal reino, sobre tal rey. Y que estaban todos los israelitas poniendo la mano, no. Está hablando de peso y autoridad hasta que vencieron al ejército enemigo. Pero no tiene que ver con la postura física, sin estar así. Tiene que ver con la actitud del corazón, levantando manos santas. Este es un acto de elevar las manos como si fuera el corazón al cielo. Es la seriedad de un mandato, pero hasta la pureza, la santificación, que se combina mano y corazón limpio. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, Salmo 24, versos 3 y 4. Salmo 24, versos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Porque muchos hablan de santo, y sí, también una de las palabras que tiene que ver con santo, se refiere a Dios, tiene que ver con estar apartado. Pero en esta palabra que viene acá, josios, la palabra josios tiene que ver con limpieza ceremonial, con limpieza de corazón, con pureza, con consagración, con una vida de piedad, una vida de devoción, un compromiso con el Evangelio.
Aunque también esto, ojo, esto también abarca para las mujeres, vivir en consagración a Dios. Pero enfáticamente para el ministerio de la oración y para los hombres que oran, tienen que levantar manos santas. Debe haber una vida de devoción, de entrega, vivir el Evangelio. Una vida de limpieza, tanto en el sentido exterior, pero también en mi corazón. Los hombres en la iglesia no pueden vivir vidas dobles, no pueden tener una doble moral, o sea, vivir en hipocresía. Se debe vivir en toda piedad y honestidad, como nos dice, oremos por los que están en eminencia, por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos en toda piedad y honestidad. Piedad tiene que ver con la consagración a Dios, nuestra devoción, pero honestidad, o sea, el testimonio público. Y de hecho las personas que oran, ¿quiénes se dan cuenta primero de la vida de la persona, si está consagrado o no? En los casados, ¿quién es? Su familia, su esposa, sus hijos. Cuán triste a veces es saber cuánto de mérito trae vergüenza al Evangelio, personas que se han puesto a orar en las congregaciones, hombres que sus vidas no eran testimonio del Evangelio, que vivían otra vida. Ver a sus esposas después llorar y quejarse de sus esposos, decir, ora acá en público. Pero es un desastre. Tiene una vida, una moral que es totalmente detestable. Vive enojado, enfurecido, me maltrata a mí, maltrata a mis hijos. Y vos muchas veces, yo he conocido casos de personas, verlos llorar. Me acuerdo caso de un hombre joven que hablaba en lengua y se quebraba, o hablaba en lengua y temblaba todo. Pero nos íbamos ahí y a la mujer la agarraba y la disfrazaba de moretón. La golpeaba. ¿Cómo? ¿No está lleno del Espíritu Santo supuestamente? Un hombre que vos lo escuchabas hablar y parecía el apóstol Pablo. Hombres que en su vida niegan el Evangelio. Lo escuchás acá, parecen el hijo no reconocido del apóstol Pablo. Conocen de doctrina, están dispuestos a discutir con todo el mundo. Ahí ya, a discutir y te defienden la verdad. Pero en sus casas, personas que no son capaces de proveer a su familia, vagos, haraganes, maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos, faltan al deber como padres de ser proveedores. Otros que se envuelven en su depresión porque no se les da lo que ellos quieren. Echan la culpa a todo el mundo y se encierran. Muchos se encierran a ver tele, a ver televisión. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tener una doble moral. Pocas cosas traen. Y en los solteros, ¿quién se da? Los que viven con él, la familia. ¿Y este ora? ¿Y este está orando? ¿Cómo ha pasado a nuestro lado? No, acá está orando, está predicando. Y está orando, intercediendo. Mira cómo ora. Y a la noche lo viste bailando. Bailando la conga en los boliches. Hoy en día, van. Hoy en día congregaciones que alientan, bueno, mañana tiene que estar temprano en la iglesia, pero después de la noche hagan lo que quieran, ¿Dónde está el temor de Dios, el celo de Dios? Que los hombres deben inspirar eso. Es triste cuando los hombres que oran no respaldan su vida con esa oración. Pocas cosas traen tanto de mérito y vergüenza al Evangelio de Cristo como cuando los hombres no viven de una manera piadosa. Queremos ver una vida de oración. ¿Cómo vemos el efecto de la oración en la vida de la persona? Vemos en su conducta. Y queremos un cambio en la conducta, tenemos que ver cómo es su vida de oración. Es fácil. Mucho no, hay que ver cómo es, que Dios te muestre la unción, medio queriendo discernir o ver cosas que... Bueno, ves cómo es su conducta y te das cuenta cómo es su vida de oración. Por eso muchas veces yo hago esa pregunta que voy al hueso y es verdad, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Qué te habló el Señor? Me toca a mí como mayordomo, a veces yo tengo que poner eso. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de un manto de piedad hay un león enjaulado en los varones. Cuidado. No podemos tener una doble vida, una doble moral. Tienen que ser hombres, como dice uno, moldeados por la oración. Que la oración sea no algo ocasional, sino sea parte de su vida y que la oración, la vida sea moldeada por la oración, por buscar genuinamente a Dios.
Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer en el día que las primeras 3 horas del día las voy a pasar orando. Está bien, no todos somos Martín Lutero, y gloria a Dios por él. Pero debemos tener buscar intimidad y comunión con Dios. Pero muchos se engañan a sí mismos. Y dicen, no, yo oro al Señor y que Dios me bendiga. Están en el trabajo, tienen la boca como una letrina. Insultan a todo el mundo. Ahora después, Dios te bendiga. Hipócrita, sos un actor, no se puede vivir de esa manera. Por eso habla de levantar manos santas, manos limpias. Unas manos limpias delante de Dios. Porque si no se levanta una mano limpia delante de Dios, tu oración, con todo y que hayas llorado, a menos que haya sido un arrepentimiento verdadero y con un deseo ardiente por ser transformado por Dios y buscar su guía, a menos que sea en esa intención, tu oración no pasa de este techo. No va a ser aceptada por Dios. Y la parte C, hay una restricción, hay un impedimento a la oración. ¿Qué impide la oración? Dice, por levantar manos santas hay un requisito, es el carácter del que ora. El carácter se ve en lo interno y en lo externo. Una vida piadosa, una vida que Dios admite la oración. Entonces por obra. No, es la señal de que Dios cambió tu corazón. Eso, no estamos hablando de ser impecable, no estamos hablando de ser una persona perfecta, estamos hablando de una persona que busca en el temor de Dios. Que el pecado es un accidente, no un estilo de vida. Después sí, me pasó con un compañero de trabajo. Está en un tremendo momento de separación. Pero a veces hablando, ¿y cómo? Y no, porque a mí me afectó esto. ¿Y la otra persona? ¿Tu esposa? Pero siempre mirándose a sí mismo y nunca contento y siempre protestando. ¿Por qué? Por el egoísmo y mirando. Después, y bueno, él no es creyente. Pero hay otro que dice, bueno, oremos, hermano, porque tengo dificultad en el matrimonio, estoy orando, hermano. ¿Y cómo trataba a tu esposa? Ahora vamos a ver ese sentido. Así como las manos representan vidas apartadas del mal y de todo pecado, es un símbolo, estas deben estar limpias de toda ira y contienda. Y es quizá por el ámbito de los falsos maestros que ellos estarían generando contienda e ira. Ellos estarían generando contienda. Proverbio dice que aquel que mete contienda, separa a los hermanos. Traen división. Muchas veces pasa de hombres, ha pasado en congregaciones que por celos ministeriales, por discusión uno con otro, en vez de orar, en vez de perdonar, en vez de buscar la guía del Señor y la comunión, no, comienzan a generar contienda. ¿Y qué es lo que buscan? Divisiones. ¿Para qué? Para llevarse un grupo que estén hablando, más aquellos que anhelan liderazgo. He visto casos incontables, lamentablemente, de personas que querían ser líderes en la iglesia, en distintas áreas, o ser pastor inclusive. Entonces, ¿qué hacían? Iban casa por casa, llevando chumerío, llevando contienda, en vez de buscar comunión, claridad y una vida ante el Evangelio. Estos falsos maestros estarían causando conflicto respecto a las falsas enseñanzas a los judaizantes, respecto a los roles de la iglesia, estarían causando, puede ser ese el ámbito que está hablando en este sentido, y Pablo está corrigiendo. ¿Por qué? Porque muchos usarían la oración quizá común para continuar la polémica. Se marca que hay corazones llenos de enojo, y esta oración, por más elocuente que sea, no va a ser recibida con agrado por el Señor. Esto es lo que está en la mente de Pablo. No tanto la postura, sino la condición en que se está orando. En la santidad, en el corazón que no está contaminado con pecado oculto, sin confesar. Porque el que no resuelve este problema no es escuchado por Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios en esta área? Por ejemplo, ya estamos hablando, levantar manos santas sin ira ni contienda. Pero por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 7, dice la Escritura, vosotros maridos igualmente vivid como ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nuestras oraciones tienen estorbo y no se escuchaba por delante de Dios,
Fíjate cómo tratás a tu esposa, a los casados y a los solteros. Fíjense cómo van a tratar a su esposa. ¿Quieren que Dios oiga sus oraciones? Ustedes tienen que tratar como a vaso frágil, no débil. Vaso frágil que es coheredera del reino de Dios junto con vos en Cristo. Coheredera de la gracia de vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir con sabiduría. La carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No ser áspero en el trato duro, descortés, como queriendo, bueno, mandando, yo acá soy el hombre, yo soy el que mando, cállate, e insultarla. A veces ver la iniciativa de los hombres en la casa para orar. No está mal, no es pecado de que por ahí en un devocional la esposa o las hijas que tengan madurez para orar, que oren, no está mal. Estamos hablando acá en el contexto de la oración pública. Pero qué triste es cuando una mujer tiene que estar luchando con el esposo para acá. Vamos a estudiar la palabra, vamos a hacer un devocional, vamos a orar y el hombre arrastrando los pies. Estás deshonrando el evangelio. Estás maltratando a tu esposa en ese sentido. Imagínate si agarrás por el lado del insulto, por el lado de ni hablar, levantar la mano. Cuidado. Personas tienen cauterizada la mente y siguen orando que Dios me bendiga, me escuche, porque Dios me escuche y se autoengañan. Acá la palabra de Dios está confrontando a nosotros como varones. ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Los amás? ¿Los liderás en el sentido bíblico o los oprimís por tu machismo? Cuidado. Y fíjense que la palabra contienda es la raíz de la palabra diálogo nuestra, dialogismo. En sí no es algo pecaminoso, pero es presentado de una manera pecaminosa en este texto. Está hablando de un hombre que tiene un debate interno y también otro externo para con su prójimo. Un corazón lleno de enojo, esto afecta para mal a la intercesión. Yo no puedo ponerme a orar estando, mira, tengo bronca ¿Por qué no vino ¿Por qué no vino aquel? Mira, ya, ahora cuando venga yo, vamos a arreglar ese asuntito. No contender. Nosotros tenemos que ver, hermano, que no estamos para contender sobre opiniones. Tenemos que ver a veces que esa actitud viene a ser en nosotros como la actitud del deudor. ¿Se acuerdan del siervo deudor? Que está hablando como aquel que le fue perdonada una deuda, pero él fue y agarró del cuello a su consiervo. Pagame todo lo que me debes. Después terminó en la cárcel porque el rey escuchó, fueron los consiervos y le dijeron, mirá, ¿cómo agarró? Le dijo, no entendiste nada, vos siervo malo. Una deuda que no podías pagar, yo te la perdoné, ¿no debiste vos hacer lo mismo con el que te debía? Un corazón endurecido que no quería. Entonces esa es la actitud que Dios repele. Tiene que ver también, porque la constancia, claro, pero Él me hizo mal. Él me hizo mal. Yo tengo razón. ¿Cuál es la actitud que tenés que tener? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Cuál es la actitud? Dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un cristiano nacido de nuevo puede tener un tiempo de dolor. No, nadie dice que no tengas dolor por una ofensa, pero lo volcás delante de Dios y practicás el perdón. Porque así como Dios te perdonó sin que lo merezcas, en esa misma actitud recíproca vos tenés que perdonar aunque el otro no lo merezca. Por eso habla, bendecid a los que te maldicen. Pero este es mi familiar o este es un hermano que yo tenía confianza. Mirá cómo me defraudó. Y sí, es un ser humano. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo y saber qué nos puede pasar. Pero yo tengo razón, a mí me humilló. Bueno, quizás haya sido un instrumento para que vos bajes el copete y te arrepientas delante de Dios. Pero ¿cuál es? Aquella persona que persiste en no perdonar, persiste en seguir teniendo rencor, posiblemente esté dando muestras
de que nunca fue perdonado por Dios, o sea, nunca fue nacido de nuevo, o sea, no es un creyente, o sea, se está yendo al infierno. La carta a los Efesios, hay consejo de Dios para eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, carta a los Efesios, capítulo 4. Vemos el consejo de Dios, versos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no puedo ponerme a decir, voy a orar y voy a interceder, y tengo un corazón con bronca con mi hermano, con mi hermana, no sé, con el vecino, con odio, con resentimiento. No tengo que tener ira ni contienda. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que tener limpio nuestro corazón para que nuestra oración sea escuchada. En este sentido debemos tener el sentido de no tener disputas necias e innecesarias. Debemos tener claro lo que Dios nos habla a nosotros. Había gente que quería contender con Jesús, quería altercar con Él, quería tener problemas. La palabra del Señor nos guía a otra cosa. Lo criticaban a Jesús y pensaban en sus corazones. Lucas 5:22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Está dando en el pasaje el paralítico que él sanó. Querían contender con Jesús. Por eso la palabra de Dios nos llama a no contender en disputas necias. Porque Dios es el que ve los corazones. Y esto es lo que debe dirigir a nuestra vida, los corazones. No sea que seamos como ese deudor, que Dios nos perdonó en Cristo, pero nosotros no queremos perdonar o queremos exigir justicia. Por eso dice la Escritura, quitaos toda ira y no dejéis, que dice la Escritura, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo y no dé lugar al diablo, porque el enemigo espiritual puede ganar ventaja en medio de disputas necias, de discusiones que a veces tienen que ver, no. ¿Cuánto hablamos de dialogismo, no contender? Sin ira ni contienda, ¿en qué debemos contender? O sea, ¿estamos hablando de doctrina? Justificación por fe, todo eso, no, eso no hay discusión. Por eso sí es necesario defender ardientemente la fe, contender ardientemente por la fe que una vez recibimos los santos. Pero a veces, como Romanos 14:1, de que no debemos contender. Algunos en el momento de Romanos 14, ¿a quiénes habla? A personas que algunos comían carne, otros no querían comer carne porque había sido consagrada a los ídolos. ¿Y qué hacemos? Bueno, la palabra de Dios dice, bueno, miren, ustedes que son fuertes, yo por causa de mi hermano que es débil y le va a afectar, va a ser piedra de tropiezo. Si no tengo que comer carne, no como más carne. Pero los que somos fuertes, no impongamos eso. Que dice, bueno, alguno tome con acción de gracias todo lo que está puesto delante tuyo y da gracias y ya está. Porque lo que no proviene de fe es pecado. O sea, no comas dudando, de gracias a Dios por lo que recibiste. Unos querían comer carne, los otros no querían comer carne. Bueno, en ese sentido no acarrear disputa, llevar la paz. No estamos hablando de cuestiones de doctrina, de base. No discutir sobre opiniones. Debemos quitar la ira, el enojo. No hacer nada por contender. Porque esto demarca algo. Gran inmadurez. Por eso es el mandato de Cristo, de amarse los unos a los otros. Y como es en la palabra del Señor, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, nos dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis, y esto es consejo primeramente y un desafío para nosotros los varones. ¿Qué nos aplica en esto hoy en día? En Cristo fuimos llamados a ser una nueva criatura. Entendemos que el liderazgo es bíblico en la congregación y cuando la iglesia se reúne,
los que tienen que orar en sentido intencional, el espacio que se usa pueden ser varones que se deben poner en pie y levantar las manos al cielo, pero no tan solo estamos hablando en la postura física, sino en el corazón. ¿Qué nos aplica? Esto es un solemne llamado a los varones de la congregación, quienes tienen el deber y la responsabilidad de interceder por los perdidos, que otros conozcan a Cristo. Pero y para esto se debe exhibir una vida caracterizada por la oración, una vida moldeada por la oración y una vida de devoción. Pregunto, ¿es tu vida un reflejo de devoción? ¿Te consagras a Dios de tal manera que buscas al Señor? ¿O a veces tu estilo de vida causa conflictos internos en la congregación? Y los que oraban quizás usarían la oración ¿para qué? Para continuar la polémica. Yo me acuerdo de una persona que oraba y decía, no, porque supuestamente se había puesto a profetizar también en medio de la oración, antes de empezar el culto, porque estábamos acá, Señor, reunidos, y la autoridad pasa por la cabeza, y la autoridad pasa por la cabeza, así que los demás se tienen que sujetar a la cabeza. Malinterpretando el texto, queriendo defender a esta persona y decir sobre sí mismo que era el pastor. En algunos contextos toman como que la cabeza de la iglesia son los pastores, algo que no es bíblico, pero que deben defender su propia autoridad, porque se sentiría desafiado. Continuaba la polémica. Esto se marca de corazones llenos de enojo. Esta oración, por más elocuente que sea, no será recibida con agrado por el Señor. Esto es lo que está en la mente de Pablo. No tanto la postura, sino la condición que está orando. La santidad que Dios requiere. La santidad que Dios está demandando. Otra pregunta. ¿Tu familia puede dar testimonio de la verdad que decís creer y vivir en el Evangelio? Dios te llama, no el pastor. Yo no estoy haciendo el llamado, es la palabra de Dios. Cristo te habla por su palabra. ¿Estás viviendo lo que decís orar? ¿Y orás lo que vivís? Hermanos, antes de que te encojas de hombros y te resignes a una vida apática, sin compromiso, déjame decirte que tenés que arrepentirte de esa doble vida si la tenés. Salir de tu egoísmo, de tu egocentrismo. Deja de vivir una vida tan ensimismado en tu vida, en tu proyecto personal. Dios llama a los hombres a algo mucho más grande y trascendente que tu auto, tu casa, la universidad, el trabajo, pagar deudas, etcétera, etcétera. Es ser instrumento de redención en esta tierra, practicar la santidad, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es la respuesta a tu vida. Es muerte en Cristo, resurrección para vida nueva, victoriosa en Cristo. Si hemos sido desobedientes de esta manera, ¿y qué es vivir dando testimonio? Ejercer el rol de liderazgo en la congregación para utilizar con eficacia el tiempo de clamor al Señor por los perdidos. Dios es el que salva, pero también Dios usa nuestras oraciones para cumplir sus propósitos. Pero debemos buscar la pureza de corazón, una vida en integridad, y que solo eso es para derribar fortalezas y pensamientos que nos atrapan, nos atemorizan, nos detienen o distorsionan la visión que tenemos de Dios y aún de nosotros mismos. Dice la Escritura que nuestras almas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Cristo. Las fortalezas son los argumentos idólatras, las ideologías que se expresan en este tiempo. Muchos teniendo la fortaleza y bueno, no estoy orando y me encierro en la culpa, me hago el pozo, me entierro y me pongo las flores arriba y ya está, con eso me enterré solo. Hay gracia, hay perdón. Dios te está llamando a tomar el lugar que Dios otorga y ordena. Acá no es una simple invitación, es una orden que Dios está dando a los varones a tomar nuestro rol de clamar por los perdidos, pero nuestro corazón debe estar de acuerdo a la obra de Dios, y eso solo en tu forma natural es imposible. Pero como dice Pablo, agradeciendo a Dios, agradeciendo al Señor, capítulo 15, 1 Corintios, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante creciendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y déjame decirte algo, una última palabra. Si hoy alguno se ve sin Cristo, si alguno se ve y no ha entregado su vida a Cristo, es un tiempo que hoy puedas arrepentirte de tus pecados. Si has vivido de una manera a trasmano con la voluntad de Dios, hoy puede ser día de salvación para tu vida. Y si te decís cristiano, pero entendés la Escritura que tu vida no se condice con eso, hoy puede ser día de salvación para tu vida, que te arrepientas de tus pecados. Porque muchos, que por más religiosamente quieran verse, pero su vida no se condice, quizá esté mostrando que no he nacido de nuevo. Y solo en este día puede haber oportunidad de salvación. Si no, es una eternidad de condenación en tormento eterno. Por eso es día de hoy que te puedas arrepentir y creer a Cristo. Ven a los pies de Cristo, en el sentido figurado. Clamá arrepentido de tus pecados, creyendo a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección como única y suficiente para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y darte identidad como hijo de Dios. Hoy puede ser día de salvación para tu vida. Y aquel que le costó o no entiende claro el rol de los varones en la iglesia. Dios no es un Dios machista, Dios estableció y el orden es la creación. Primero Dios creó al hombre, después la mujer. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no es de desmedro las hermanas, porque Dios también levanta tremendas intercesoras que claman, pero claman en sus hogares o en las reuniones cuando estamos orando. Las hermanas claman así como oraba Ana. Se movían sus labios, pero Dios estaba viendo su corazón. Esa es la actitud de respeto y reverencia que las hermanas deben tener en la congregación en el día del Señor. Y los varones ocupar el rol que Dios nos ordena y nos llama para hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Yo te ruego que seas hablando a tu iglesia, ministrando corazones y vidas. Que tu santo poder sea llenando, Señor, las almas, sea llenando los corazones, sea llenando las mentes. Por favor, Señor, glorificate en la vida de los varones de esta casa. Por favor, Señor, levantá esa generación de hombres que puedan levantar las manos al cielo limpias, manos santas, sin iras ni contiendas, para poder ser vehículos de tu bendición, para poder ser escuchadas nuestras oraciones y nuestro clamor que puedan llegar y ser recibidas con agrado delante de tu presencia. Por favor, libra de que seamos estorbo en nuestra oración, a honrar y vivir el Evangelio que tú nos has salvado, pero para no vivir como este mundo, sino, Dios mío, estamos en este mundo, pero no somos de él. Nosotros vivimos en tu gracia, en tu misericordia. Oro para que tu perdón y tu gracia sea para la vida de mis hermanos y mis hermanas, que tú las bendigas, las fortalezcas y las sigas usando, guiándolas en todo tiempo también, Señor, como intercesoras en favor de nosotros los hombres, Señor. Que podamos tener una vida de piedad y devoción consagrados a ti. Señor, debemos tener en claro que esto no es simplemente una solicitud, una expresión de deseo, una lista de deseos para el cumpleaños, sino es tu orden, Señor. Por eso oramos, para que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, que la masculinidad bíblica sea manifestada en esta casa, en nuestra vida, en nuestros corazones. Purifica nuestros corazones, limpia nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén.